Sí, ahí está. Ya. Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Soy el doctor Moscaro, cirujano plástico del 2 de mayo. El día de hoy vamos a tocar el tema de reconstrucción de cabeza y cuello. Como les comentaba, es bien importante y les preguntaba justamente qué clases han recibido previamente, porque es bien importante tener el concepto fundamental principalmente de lo que son injertos y colgajos, que son los principales procesos reconstructivos en cirugía plástica, pero también del resto de opciones que tenemos para poder reconstruir un defecto, ¿no? Y específicamente hoy vamos a revisar lo que compete a lo que es la cabeza y cuello, ¿no? Entonces, bueno, la cara, como sabemos chicos, pues es la parte del cuerpo más visible, ¿no? Es la parte del cuerpo que tiene una interacción completa con el resto del mundo. En la cara pues tenemos prácticamente todos los sentidos, es un rol fundamental en la comunicación, acceso al tracto respiratorio y gastrointestinal. Muy aparte de eso, pues nos configura la identidad personal en base a las características que venimos heredando a lo largo del tiempo, ¿no? Para hablar de reconstrucción de cabeza y cuello o de cara, tenemos que tener en cuenta que tenemos que dividir a la cara en diferentes unidades estéticas, que idealmente deberíamos reconstruir, porque cada una tiene una composición, tiene una irrigación y además tiene una estructura de partes blandas diferente, ¿no? De tal manera que en el número 1 tenemos a la región frontal, en el número 2 tenemos a la región nasal, en el número 3 a la región palpebral superior, 4 palpebral inferior, 5 a la región temporal, 6 a la región geniana, 7 y 8 labial superior e inferior, 9 región metoniana y 10 la región cervical, ¿ya? Que bueno, no figura ahí, pero tomamos en cuenta, ¿ya? Es importante también de que cada unidad que hemos mencionado se subdivide en múltiples subunidades que le dan esa característica única y en muchos casos tridimensional a la estructura que vamos a querer reconstruir. E idealmente, cuando nosotros hacemos un proceso reconstructivo, independientemente de cuál, deberíamos tratar de construir estas subunidades para obtener un resultado no solamente estético, sino también funcional. Ya no lo menciono, pero imagínense, ¿no? La frente tiene subunidades, la nariz tiene subunidades, todas las unidades que hemos mencionado previamente se subdividen. Entonces, es bien importante para manejar, esto es algo genérico, no solamente para la cara, para la cabeza y cuello, sino es algo que tenemos que tener en cuenta para cualquier defecto o de partes blandas o para cualquier reconstrucción de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Es bien importante conocer la anatomía, ¿no? La anatomía que nos enseñan desde pregrado, ¿no? Es muy importante, pero creería que más importante es conocer la anatomía vascular. ¿Por qué? Porque la mayor parte de procesos reconstructivos que vamos a hacer es en base a colgados y la mayor parte de complicaciones y resultados de repente no satisfactorios ocurren justamente por un desconocimiento adecuado de la anatomía vascular y nerviosa, ¿no? Por eso es bien importante conocer la anatomía vascular, ¿ya? Es importante también saber y conocer la anatomía, sobre todo en la cara, ¿no? Conocer la anatomía del nervio facial, ¿no? No solamente para evitar lesionarlo, sino también para realizar una cobertura adecuada del nervio. Tenemos que saber que todas las ramas del nervio facial se encuentran distribuidas todas en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, la rama temporal, por ejemplo, se encuentra en un plano submuscular, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? En un plano submuscular. En cambio, la rama cigomática, ¿no? Se encuentra debajo del SMAS. No sé si saben lo que es el SMAS, ¿no? Porque creo que en la mayor parte de clases de anatomía convencional que se lleva en pregrado no, es un tejido que muchas veces no se describe. Pero el SMAS es una combinación de fascia con músculo, por así decirlo, ¿no? Se llama sistema músculo aponeurótico superficial, ¿no? ¿Y qué es el SMAS? El SMAS es una capa muy importante cuando se habla de reconstrucción o cuando se habla también de cirugía estética, porque es un plano de tejido, es una capa que le da sostén a todas las partes blandas que están por encima, llámese piel y celular subcutáneo.
¿Ya? Entonces, el nervio cigomático, por ejemplo, se encuentra en un plano subesmas. En cambio, por ejemplo, el nervio bucal se encuentra en un plano intramuscular. Y el nervio mentoniano se encuentra en un plano submuscular igualmente, ¿no? Por eso es bien importante conocer la anatomía, ¿no? La distribución que ya está descrita, pero también en qué plano está para poder saber que por ahí no debo transitar, no puedo lesionar o saber cómo cubrir y qué específicamente, en qué plano específicamente está, ¿no? También es importantísimo conocer las líneas de Langer, sobre todo en la cara, ¿no? Como sabemos, líneas de Langer o líneas de relajación de la atención fueron descritas por el profesor Langer, que era un profesor de anatomía que pudo evidenciar justamente estas líneas en cadáveres frescos, ¿no? Esa es la distribución a nivel del cuerpo, esa es la distribución a nivel de la cara, que como vemos coincide prácticamente con todas las arrugas faciales o todas las arrugas que presentamos con el envejecimiento, ¿no? Esto es algo bien importante, es algo ya que actualmente ha cambiado un poco. Mates y Nahai, que fueron cirujanos plásticos que han descrito prácticamente la mayor parte de colgajos, sobre todo musculares, describieron en cirugía reconstructiva que había una escalera reconstructiva que partía del proceso más sencillo o menos complejo, que era el cierre primario, y terminaba en colgajos a distancia hasta ese tiempo. Luego esto sufrió pudieron realizar más procesos reconstructivos, se agregaron algunos, pero ya no era una escalera reconstructiva. Entonces, uno ya no partía del proceso más sencillo para hacer la reconstrucción de un defecto, sino que tenía todo este abanico de opciones quirúrgicas y uno podía subir o bajar y elegir el proceso reconstructivo en base a la complejidad del defecto, pero también en base a la pericia y a la capacidad que tenía el cirujano plástico. Por ejemplo, algunos dominaban de manera de repente de manera frecuente hacer una microcirugía, mientras otros hacían un colgajo a distancia y ambos cubrían el mismo defecto, sin embargo, dependía ya del cirujano, ¿no? Entonces ya con el tiempo se describieron más procesos reconstructivos, ahora los voy a mencionar, no los mencioné antes, pero acá los voy a mencionar todos, ¿no? El más sencillo que conocemos todos es el cierre primario, ¿no? Te haces una herida, le ponemos puntos, ese es el cierre primario. El cierre por segunda intención, ¿no? Que es básicamente las heridas que llegan a cicatrizar por completo o epitelizan por completo solamente con curaciones. Se agregó a esta escala reconstructiva la terapia de presión negativa, no sé si algunos han podido ver, o el sistema VAC, muy conocido últimamente, que es un sistema que tapa por completo de manera hermética una herida a través de la utilización de apósitos que se conectan a un aparato que hace presión negativa. ¿Y qué es lo que hace? En resumen, para de repente no explayarme tanto en esto, lo que hace es acelerar el proceso de cicatrización. ¿Cómo? Al hacer una presión negativa, promueve la formación más rápida de tejido de granulación, promueve la contracción de la herida, maneja y absorbe bien cualquier tipo de secreción, es decir, disminuye el exudado por la presión negativa, absorbe todo el exudado, disminuye la carga bacteriana, pero además tiene un efecto biológico de, justamente por la presión negativa, mejorar el flujo vascular y que lleguen una serie de factores de crecimiento que van a ayudar a que se forme más tejido de granulación y la herida cierre más rápido. Luego tenemos a los injertos de piel, que ya conocemos. Se agregó a esta escala reconstructiva las matrices dérmicas, que es la utilización de dermis acelular. Hoy en día se utilizan mucho, son un poco costosas, pero se utilizan bastante. Un ejemplo de utilización de matriz dérmica, por ejemplo, tengo una herida que tiene una exposición pequeña o mediana de una estructura noble, hueso, tendón, cartílago. Lo normal y la indicación es hacer un colgado. Pero con una matriz dérmica, uno coloca la matriz, prende la matriz, como su nombre lo dice, es dermis y cubre por completo la exposición. Y lo que sigue solamente es colocarle un injerto, ¿no? O sea, entonces, hoy en día las matrices están reemplazando mucho la utilización de colgajos, lo cual tiene cierto beneficio porque realizar un colgajo, quieras o no, deja un defecto o ocasiona una mayor morbilidad de la zona donante, ¿no? Luego tenemos los colgajos locales, colgajos a distancia. Se agregó la expansión tisular, no sé si habrán visto expansión tisular, lo vamos a ver más adelante, que es la colocación de un expansor que es como una prótesis de silicona que se va llenando, se va expandiendo el tejido y tenemos más tejido para cubrir un defecto más grande, ¿no? Y lo último son los colgajos libres, que hoy en día se utilizan también casi de rutina en algunos lugares, que es la realización de microcirugía, ¿no? Tenemos un colgajo,
elevamos un colágeno, disecamos su pedículo, su arteria y su vena, se hace la sección de este pedículo y se hace la anastomosis microquirúrgica con una vena y arteria receptora en cualquier otra parte del cuerpo. Esa es microcirugía o ese es un colágeno libre. ¿Ya? Entonces, ahora sí, empezando con la clase, vamos a comenzar por reconstrucción de escalpo, de cuero cabelludo, ¿no? Como sabemos, scalp son siglas, ¿no? S de skin, de piel, C de celular subcutáneo, A de aponeurosis, que en el cuero cabelludo es la galia aponeurótica, L de tejido areolar liso, que es una capa bien importante. Identificar esta capa es súper importante porque es una capa que nos sirve como parámetro para poder elevar colgajos, ¿no? Es esta capa. Y lo último es el periósteo, ¿no? El pericráneo. Como sabemos, o probablemente, el cuero cabelludo es el que tiene más irrigación, ¿no? Tiene varios pedículos. En la parte anterior tenemos la arteria supratraqueal, la arteria supraorbitaria. En la parte lateral tenemos la arteria temporal superficial. Y en la parte lateral posterior tenemos la arteria auricular posterior. Y en la parte posterior la arteria occipital. Todas estas arterias, así como su drenaje venoso que va concomitante, se anastomosan entre sí y hacen que justamente este tejido sea altamente irrigado. Bueno, lo mismo, ¿no? El drenaje venoso. En el cuero cabelludo también tenemos la opción de cicatrización por segunda intención. No es la mejor opción, deja alopecia y generalmente se utiliza para defectos pequeños, ¿no? Que son menores de 2 centímetros, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que demora cierto tiempo en cicatrizar. Entonces no es la mejor opción definitivamente, ¿no? Luego tenemos los injertos de piel. ¿Cuál es el problema de los injertos de piel? Como sabemos, requieren un lecho adecuado para poder colocarlo. Un lecho que no esté infectado, que tenga tejido de granulación, ¿no? Por eso es que se tiene que preparar el lecho adecuadamente. ¿Cuál es el otro problema? Que deja alopecia. Bueno, en el caso de este paciente no hubo problema, ¿no? Porque ya tenía alopecia, ¿no? Entonces no hubo mayor inconveniente, ¿no? Ya era pelado. Entonces, luego, mira, por ejemplo, en una paciente que si tiene pelo, fue una opción de salvataje, ¿no? Una paciente diabética hizo una fasciitis, se le colocó un injerto de piel y ven cómo el injerto de piel ocasiona una alopecia, ¿no? Completa. Ahora, ¿qué opciones tenemos para reconstruirlo? Hay muchas opciones, desde ir recortando los bordes, ¿no? Saco un borde, avanza un poco. Pasa 6 meses, un año, hago lo mismo y puedes cerrar por completo. ¿Cuál es la otra opción? Colocar un expansor tisular acá, tengo más tejido y hago un colgajo grande para cerrar todo en un solo tiempo, ¿no? Esa es otra opción. Aplicando lo que más o menos estamos escuchando, ¿no? Igual, injertos de piel, ¿no? Un paciente postraumático y con la gran alopecia que deja, ¿no? Se pueden hacer colajos locales también en el cuero cabelludo, básicamente colajos de avance, de rotación y transposición, ¿no? Acá tenemos un colajo de rotación o de doble rotación, un colajo de yin yang, en un paciente con un carcinoma epidermoide. Un colajo de rotación. ¿Cuál es el inconveniente o el detalle con los colajos de rotación? De que en el cuero cabelludo, por ejemplo, miren este defecto, es pequeño, ¿no? No es muy grande. ¿Le podríamos colocar un injerto? Sí. Pero en este caso se decidió hacer un colajo. Entonces miren todo el decolamiento tan grande que hay que hacer para que el colajo rote, ¿no? O igualmente acá, hay que decolar todo esto para que me cubra este pedacito, ¿no? Hay que hacer decolamientos bien extensos para que el colajo llegue sin tensión y no tenga ningún tipo de sufrimiento vascular, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Mira, ya cerrado, ya cicatrizado, no deja mayor secuela. Y también se pueden hacer colajos a distancia, ¿no? Este es un colajo que es un colajo dorsal ancho, ¿no? Del músculo dorsal ancho, que es un colajo muscular, músculo cutáneo, y es un colajo que justamente la indicación es para cobertura de exposición ósea. Es un paciente que tuvo una quemadura eléctrica de alto voltaje, ¿no? Entonces se eleva el colajo y se tuneliza, ¿no? Porque esta piel es sana, entonces por acá se hace un túnel subcutáneo y por ahí se pasa el colajo y, ¿no? La zona ahora se cierra de manera directa, ¿no? Ese es otro tipo de colajo a distancia. Luego tenemos la expansión tisular, que como les había mencionado, consiste en la utilización de un expansor tisular de silicona, que es como una prótesis, pero una prótesis sin relleno, ¿no? Yo diría casi hasta el 70% de los defectos en el cuero cabelludo se pueden reconstruir con un expansor con expansión tisular. Generalmente el plano donde se coloca es un plano subgaleal, algunos prefieren colocarlo en un plano subcutáneo simplemente. ¿Cuál es el problema? Que la galea no es muy distensible, ¿no? Ahora, el tiempo de distensión es lento, porque siempre hay un poco de isquemia cuando se va llenando, y la isquemia
más que lesionar los tejidos, porque el cuero cabelludo súper irrigado ocasiona dolor y molestias al paciente. Y generalmente el tiempo pues es entre 2 a 3 meses y generalmente el volumen que se va colocando es un volumen que va del 5 al 10% del volumen total del expansor, por lo general. Entonces, ven acá, ¿no? Una paciente con un carcinoma también en el dorso, ¿no? Y se le hace un colágeno frontal, ¿no? O sea, se coloca el expansor tisular para realizar un colágeno frontal, que vamos a ver más adelante. Igualmente a este paciente, ¿no? Se le colocó un expansor tisular para reconstrucción del dorso de la nariz por un carcinoma ulcerado epidermoide igualmente, ¿no? Igualito acá, ¿no? Ese es un colágeno frontal y vamos a ver más adelante, ¿no? Para reconstrucción nasal, ¿no? Hoy en mi práctica vieron un colágeno frontal, pero así es. Bueno, lo normal es que no tenga esto, ¿no? Esto es el expansor. Cuando yo quiero cubrir, por ejemplo, un defecto muy grande, sí coloco un expansor, porque hace que el tejido se distienda y mi colgajo sea mucho más grande y pueda cubrir un defecto más grande también igualmente, ¿no? También se puede varios colgajos, no solamente de pedículos axiales, sino también de pedículos de perforantes, ¿no? O sea, de pedículos bien pequeñitos, ¿no? Uno de los que frecuentemente se utilizan es el colágeno de Epiplon o de Omentum, ¿no? Eso generalmente requiere el apoyo de cirugía general, ¿no? Abren el abdomen, sacan el Epiplon con su pedículo, se hace la anastomosis con algún vaso del cuero cabelludo y mira, acá ya está colocado, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del Epiplon? Que granula rápidamente. Mira, acá ya está granuladito y se coloca un injerto de piel parcial mallado, ¿no? Y ven cómo al cabo de una semana y de un mes, miren cómo el injerto ha prendido por completo, ¿no? Igualmente se pueden hacer colajos libres, de colágeno libre escapular para un paciente con un trauma severo en la región frontal, ¿no? ¿Qué es lo más importante cuando se hace un colgajo libre? Bueno, muy aparte de hacer la disección del colgajo de la zona donante, y lo más difícil por lo general es encontrar la arteria y vena receptora cercana al defecto que vas a cubrir, ¿no? Porque generalmente ha sido un defecto que se ha quemado, que ha tenido un trauma, que ha tenido un tumor, y generalmente encontrar un vaso cercano que esté viable o que esté sin lesión es un poco difícil, ¿no? Pero miren cómo la cobertura ha sido perfecta, ¿no? Uno puede tallar el colágeno, ¿no? Miren cómo queda, ¿no? Bueno, obviamente queda como alopecia, pero uno puede tallar el colágeno, ¿no? Y los colágenos generalmente cuando se hacen son voluminosos, ¿no? Pero los colágenos pueden ser candidatos a lo largo de la evolución a remodelaciones. Remodelaciones de cortes, remodelaciones de disminución de grasa, hasta se hacen liposucción de los colágenos. Son muy voluminosos, tienen mucha grasa, algunos, ¿no? Se hace liposucción de los colágenos incluso. Es raro, ¿no? Pero se hace. Bueno, luego eso es principalmente con lo que corresponde a reconstrucción de escalpo, de cuero cabelludo, ¿no? Luego pasamos a reconstrucción auricular. Bueno, como sabemos, los primordios de las estructuras del pabellón auricular comienzan alrededor de la quinta semana, con los arcos faringios, que van a originar las diferentes subunidades cartilaginosas y de partes blandas del pabellón auricular. Como habíamos mencionado inicialmente, cada unidad de estas estructuras faciales que tenemos tiene a la vez una subdivisión, y en el pabellón auricular es bien importante conocerlas, porque es bien importante, por lo menos en el pabellón auricular, conocer todas estas subunidades, porque para que tenga una apariencia normal tienes que tratar de reconstruir la mayor parte de estas subunidades, ¿no? Les voy a mencionar las principales, porque de repente no es necesario reconstruir todas, pero por ejemplo el trao, ¿no? Que es el que se encuentra en la parte anterior del pabellón auricular, el lóbulo que todos conocemos, ¿no? El hélice, que es toda esta parte externa, este plieguecito que se forma en la parte externa, el antihélice, que es un pliegue que se encuentra anterior al hélix y que está conformado por un pliegue cartilaginoso. Importante la fosa escafoidea, porque sirve de zona donante de cartílago. Importante también la concha auricular, porque también nos sirve como zona donante de cartílago, ¿ya? En cuanto a la clasificación, bueno, vamos a ir viendo, hay diferentes, básicamente hay dos tipos de deformidades a nivel del pabellón auricular, ¿no? Deformidades de tipo congénita y deformidades de tipo adquirida, ¿no? La tumoral se encuentra dentro de la adquirida, así que no hay tanta necesidad de mencionarlo, ¿no? Bueno,
tenemos la microtia, es una microtia completa, que no hay ninguna estructura, ningún vestigio, donde el único vestigio es estos apéndices preauriculares, ¿no? Que no nos sirven para la reconstrucción de nada, ¿no? Eso se llama anotia, ¿no? Luego tenemos la microtia, ¿no? Dependiendo del grado y la ausencia completa o parcial de las estructuras cartilaginosas y de partes blandas, ¿no? Y luego tenemos hipoplasias del tercio superior. Básicamente les voy a mencionar. Tenemos hipoplasia del lóbulo, defectos del hélix, del antihélix. Todos son defectos congénitos principalmente, ¿no? Hay del lóbulo, como el coloboma auricular, que es bien frecuente, ¿no? Sobre todo en mujeres o de manera traumática. A veces se cortan o sea, le escalan el arete y queda así bífido, ¿no? Y se reconstruye de manera sencilla, ¿no? Igual tenemos otras deformidades o malformaciones congénitas como orejas en habano, ¿no? ¿Cuál es la característica de la oreja en habano? Que no tiene antihélix, ¿no? No tiene antihélix. Y se reconstruye fácilmente, ¿no? Y otro tipo de deformidades, ¿no? Y dentro de las deformidades adquiridas tenemos secuela de quemaduras, tenemos cicatrices, secuela de mordeduras, ¿no? Y también causas tumorales, ¿no? Son los principales defectos del pabellón auricular. Entonces, ¿cómo se reconstruye el pabellón auricular? Porque sí se reconstruye tanto para los defectos de manera congénita como para los defectos de manera adquirida, ¿no? El primero en describir la reconstrucción auricular fue Tanzer, ¿no? Describió la reconstrucción auricular en 4 tiempos, ¿no? Hoy en día existen técnicas más modernas, como la técnica de Nagata, que reconstruye el pabellón auricular en 2 tiempos, ¿no? Más o menos vamos a mencionar así de manera somera. El Tanzer 1 consiste en la rotación del lóbulo hacia anterior. Normalmente en una microtia el lóbulo se encuentra rotado hacia posterior y a través de una cetoplastía o a través de un colajito de rotación del lóbulo, el lóbulo se rota hacia anterior. Ese es el Tanzer 1. El Tanzer 2, que probablemente es el tiempo quirúrgico más importante, consiste en la obtención de cartílago costal. Se saca costilla, generalmente se utiliza la sexta, séptima, la quinta también en algunos casos, y obtenido el cartílago se tiene que tallar el cartílago, ¿no? Entonces miren, acá obtuvimos el cartílago, ¿no? Y luego hay que tallarlo, ¿no? Hay que tallarlo y en el tallado está el arte, ¿no? Porque, bueno, no se ve bien, porque en el tallado es donde tú más o menos le das forma a las partes estas subunidades que conforman el pabellón auricular, ¿no? Por ejemplo, este sería el antihélix, este sería el hélix, este sería este huequito, aunque no crean, es la escafa, y justamente en el marco cartilaginoso que tú reconstruyes tienes que tratar de darle esos detalles de esas subunidades para que la oreja se vea normal, ¿no? Entonces, en este tiempo, ¿qué se hace? Se saca el cartílago, se talla el cartílago, se hace un bolsillo subcutáneo y se coloca el marco cartilaginoso quedando así. Entonces, este, por ejemplo, es un resultado de un Tanzer 2, ¿no? Se sacó el cartílago de la costilla, se talló el cartílago, se hace un bolsillo subcutáneo, subfacial y se coloca el marco cartilaginoso, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos el pabellón auricular formado, ¿no? Y luego sigue el Tanzer 3. El Tanzer 3 básicamente es hacer una incisión a este nivel, levantar esto todo como colajo y colocar un injerto de piel total en el espacio retroauricular para formar justamente el surco retroauricular, ¿ya? Y el Tanzer 4, que no lo he mencionado, pero el Tanzer 4 básicamente son retoques estéticos. Plastillas pequeñas, sacar cicatriz, mejorar, tratar de darle la forma más natural al origen, ¿ya? Esa foto se ve súper mal, pero bueno, eso es una reconstrucción postoperatoria de una microtia en el tercer tiempo, ¿no? Más o menos. Y bueno, igualmente, eso es en los casos de defectos congénitos, ¿no? En los casos de defectos adquiridos o congénitos también se pueden hacer colajos locales. ¿Qué colajos se utilizan? Ese es el colajo de repente más usado, que son colajos de avance, ¿no? Por ejemplo, en este caso se hizo la resección de un carcinoma, queda este defecto y se hace un corte que va justamente en la parte anterior del hélix y se avanza el colajo y cierra por completo. ¿Crea deformidad en algunos casos? Crea deformidad, pero mucho va a depender de qué tanto tejido se haya comprometido y qué tanto tejido tengamos que reconstruir, ¿ya? Otro colajo bastante utilizado es este colajo, que es el colajo retroauricular. El colajo retroauricular o posauricular es un colajo que se toma de la región mastoidea, ¿no?
Acá clarito se ve, ¿no? La región mastoidea, se hace un corte, se eleva el colágeno y se avanza para reconstruir de repente hasta 2/3 del pabellón auricular, ¿no? ¿Cuál es de repente, lo que demora es que es un colágeno en 2 tiempos? ¿Qué quiere decir? Que yo elevo el colágeno, suturo el colágeno y tengo que esperar 3 semanas a que el colágeno se vascularice para poder cortarlo, ¿no? Entonces, pasaron 3 semanas, ¿no? Y ya corto el colágeno y le hago una plastía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la zona de ahora del colágeno? Si el colágeno es pequeño, lo puedo cerrar de manera directa. Pero si el colágeno es grande, para un defecto grande, le tengo que colocar un injerto de piel, ¿no? Entonces miren, acá ya el colágeno, acá ya se, mira, por ejemplo, esquemáticamente ya se hizo la plastía, que es un defecto que se coloca un injerto, y acá el colágeno ya se dio vuelta en sí y se suturó. Como es un colágeno grueso, no hay necesidad de colocar cartílago, porque es un colágeno grueso y se dobla, le da bastante estabilidad a las partes blandas, ¿no? Y bueno, esos son los principales colágenos. ¿Existen más colágenos? Sí, pero esos son los principales colágenos para reconstrucción nasal. Perdón, reconstrucción auricular, ¿no? El colágeno retroauricular, que se utiliza para la mayor parte de defectos, y el colágeno de avance, ¿no? Que es este. Listo. Entonces, ahora pasamos a reconstrucción nasal, que probablemente es donde hay más cantidad de colágeno. Importante siempre para cualquier reconstrucción de estos chicos, la ubicación, el tipo de lesión y la profundidad de la lesión. Como sabemos, la nariz, al igual que otras estructuras de la cara, son súper vascularizadas, ¿no? Es por eso que la nariz sangra tanto, ¿no? La nariz tiene principalmente 4 pedículos, todos estos pedículos, la arteria dorsal nasal, la arteria lateral nasal, la angular y la columnar, todas se anastomosan entre sí, ¿ya? Y tenemos que saber que a partir de cualquiera de ellas podemos diseñar un colgante, ¿ya? Entonces, partiendo de nuestra escala reconstructiva igualito, ¿no? Un paciente con un carcinoma vasocelular, se hace la resección y se coloca un injerto. Como es un defecto pequeño y no tan profundo, se puede colocar un injerto de piel y en algunos casos, por más que no sea la mejor indicación, el resultado es bastante bueno, ¿no? Incluso estéticamente, ¿no? Igualmente acá, injertos de piel, un paciente con un carcinoma igualmente, vasocelular. Miren cómo se coloca el injerto, cómo cicatriza el injerto, y al año miren cómo se ve. Prácticamente ni se nota. Ese ha sido un injerto de piel total. Generalmente en la cara, los injertos de piel total se toman de la región retroauricular, ¿no? Porque tiene una textura y un color bastante similar al de la cara. Bueno, igual este paciente se le hizo un injerto de piel total. Miren cómo es la evolución, ¿no? Miren lo feo que se ve el defecto, lo feo que se ve el injerto, pero miren, conforme pasan 6 meses, 10 meses, miren cómo se ve el injerto, ¿no? Tiene una apariencia bastante buena. Y bueno, ¿qué colgajos locales se utilizan en la nariz? Se utilizan varios, ¿no? Se pueden utilizar colgajos de interpolación, colgajos de rotación, colgajos de transposición, ¿no? Este, por ejemplo, es un colgajo de interpolación. Como sabemos, chicos, el concepto de colgajo de interpolación es un colgajo en el cual la zona donante, entre la zona donante y la zona receptora, hay una porción de tejido sano. Entonces, este paciente se le hizo una resección de un carcinoma, ¿no? Ven esta porción de tejida sana y el colágeno se toma de la región frontal, ¿no? Este es un colágeno frontal. Bueno, lo vamos a ver más adelante un poquito más detallado, ¿no? Y luego que se hace la plastía después de 3 semanas, porque también es un colágeno de 2 tiempos, hoy día vimos en práctica 1, se hace la sección del pedículo y se hace la plastía, ¿no? Y miren cómo queda, ¿no? ¿Y las fotos han salido? ¿No? Sí, muy antiguas. Ya, otro de los colajos que se realizan para reconstrucción nasal son los colajos de rotación, ¿no? Pero como les había mencionado inicialmente, para hacer un colajo de rotación en la cara o en el cuero cabelludo o en cualquier parte, el decolamiento tiene que ser extenso, ¿no? Miren este paciente, ¿no? Con un defecto no tan grande, pero miren toda la incisión y todo este decolamiento que se tiene que hacer para que todo este colajo me llegue a cubrir ese pequeño defecto, ¿no? Sin embargo, estas incisiones quedan en surcos naturales, como es el surco endosogeniano, como es el surco del ala nasal lateral, y prácticamente todas las cicatrices o las incisiones que se realizan en surcos naturales, hasta en arrugas, no se notan, o se notan muy poco,
Luego tenemos el colágeno glabelar, que es un colágeno que se realiza justamente de la región glabelar. Es un colágeno random, no es un colágeno axial, quiere decir que solamente se irriga del plexo subdérmico. Y es un colágeno que se utiliza para reconstrucción de la región dorsal de la nariz o de la punta nasal. También se pueden hacer colágenos de transposición. El más conocido o uno de ellos es la cetoplastía, que no solamente se utiliza para corregir cicatrices retráctiles o cicatrices que están ocasionando algún déficit funcional, porque cambian la dirección de la cicatriz, sino también se utilizan para cobertura de algunos defectos. ¿Cuál es la resección más sencilla? En los Sanches. Para los defectos pequeños, que no son cáncer, que no hay que dejar márgenes de seguridad, se puede hacer incluso una resección en los Sanches. Bastante utilizado también en la nariz son los colágenos del Limber o los colágenos romboidales, ¿no? Son muy utilizados para cubrir defectos en la nariz, ¿no? Va súper bien los colágenos Limber. Los colágenos Limber son colágenos locales, son colágenos random, son colágenos pequeños, pero son bastante útiles para la reconstrucción nasal, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no?, de un pacientito que tenía un carcinoma en la base nasal. Se le hace un colágeno de Limber y miren el postoperatorio prácticamente diciendo, ¿no? Acá hay otros ejemplos de colágenos de Limber. Y bueno, es importante que más o menos se lleven el concepto de los colágenos que se utilizan. El colágeno glabelar, como les decía, es un colágeno que se realiza de la región, que se realiza a nivel de la región glabelar. Es un colágeno de rotación, es un colágeno random, es un colágeno dermograso, no solamente tiene piel y grasa. Es un colágeno que se utiliza para cobertura básicamente del canto interno del ojo, y es un colágeno que también puede servir para cobertura del dorso nasal, sobre todo del tercio superior, principalmente, ¿no? Y acá vamos a ver unos pedacitos de colágeno glabelar. Todos esos han sido cubiertos con colágeno glabelar con un resultado bastante bueno, ¿no? Igualmente. Otro de los colágenos que se utilizan, que son colágenos locales, pequeños, random, son los colágenos bilobulados. Son colágenos que también son colágenos de transposición o de doble rotación, en algunos casos también lo mencionan, que se puede utilizar para reconstruir cualquier parte de la nariz, ¿no? ¿Cómo es el diseño? El diseño es, acá lo pueden ver de repente de manera esquemática un poco más sencilla, ¿no? Esto de acá viene a ser el defecto. Esto circular generalmente se utiliza para defectos circulares, ¿no? Este es el defecto, se hace la resección del defecto, obviamente va a quedar un defecto, va a quedar un hueco. Este colágeno que viene acá pasa inmediatamente acá. Este colágeno me va a cubrir este defecto. Y este colágeno pasa a cubrir el defecto que me dejó el colágeno anterior. ¿Y qué pasa con este colágeno? Se cierra de manera directa, ¿no? Entonces así queda. Cierra de manera directa, un colágeno, dos colágenos. Ese es el diseño, tal cual. Y también es un colágeno muy útil para resección de carcinomas, para resección de lesiones que son pequeñas, ¿no? Y el otro colágeno muy utilizado es el colágeno nasogeniano o nasomalar, ¿no?, que es un colágeno es un colágeno de transposición, es un colágeno que también se puede utilizar como colágeno de interpolación dependiendo de la zona de la nariz que se quiera coberturar. Es un colágeno que es un colágeno dermograso, ¿no? Y es un colágeno que es un colágeno axial igualmente, ¿no? Se utiliza para reconstruir defectos del ala nasal, de la punta nasal y de la parte distal del dorso de la nariz. Generalmente es un colágeno que se realiza en dos tiempos. Como por ejemplo, este es un ejemplo. Es un colágeno bastante versátil porque se puede utilizar para cubrir varias partes de la nariz, pero de repente la desventaja es que es un colágeno que se realiza en dos tiempos, ¿no? De repente ahí no se ve tan bien, creo que acá se ve mejor, ¿no? Entonces, obviamente, como es el diseño a nivel del surco nasogeniano, se hace como una paleta, se levanta el colágeno y se gira, ¿no? 3 semanas, se secciona el pedículo y se hace la plastía y miren el resultado, ¿no? Luego tenemos el colágeno frontal, que probablemente es el colágeno con el que se puede reconstruir prácticamente todas las estructuras o las subunidades de la nariz. Con un colágeno frontal, tú puedes reconstruir el dorso de la nariz, puedes reconstruir la punta nasal,
puedes reconstruir las alas nasales e incluso puedes reconstruir la columela. Si el defecto es muy grande, como habíamos visto previamente en algunas fotos, uno puede colocar un expansor a nivel de la región frontal y tener un coleajo frontal mucho más grande, ¿no? Igualmente es un coleajo en 2 tiempos, ¿no? Es un coleajo de interpolación, es un coleajo faciocutáneo por su composición y es un coleajo axial, cuyo pedículo es la arteria supratronclear. Acá vemos más ejemplos, ¿no? Vemos el defecto en la región nasal del tercio medio y distal. Entonces ven acá como el coleajo ya ha sido tomado y ha sido rotado. Creo que así vamos a la presente de hoy, ¿no? Más o menos. Obviamente, a veces el defecto es tan grande que queda una zona sin cerrar. ¿Qué hacemos acá? O un injerto de piel o hacemos un coleajo local nomás para cerrarlo, ¿no? Entonces, pasan 3 semanas, se hace la sección del pedículo y se hace la plastía y miren el resultado, ¿no? Bastante bueno. Igualmente acá, un coleajo frontal. Obviamente después del primer tiempo es una deformidad bastante importante, ¿no? Siempre hay que hablar con el paciente porque uno se ve al espejo y pues, ¿no? Halloween, ¿no? Entonces, sí, o sea, crea una deformidad bastante importante que puede ocasionar un impacto bastante importante al paciente, ¿no? Pero luego de 3 semanas, cuando se hace la plastía y cuando se hace la desvinculación del coleajo, pues el resultado es bastante bueno, ¿no? Y bueno, como en todas partes del cuerpo, pueden haber reconstrucciones mixtas, se pueden hacer colgajos con injertos y en algunos casos hasta utilización de matrices, utilización de algunos apósitos que nos ayuden a que la cicatrización siga el mejor proceso. ¿Ya? Y esos son los principales colgajos que se utilizan a nivel de reconstrucción nasal. ¿Ya? Doctor, hablar de coleajo frontal es lo mismo que hablar de coleajo indiano. Indiano, sí, así es. Su otro nombre es el coleajo indiano, sí, claro que sí. Sí. El coleajo frontal o coleajo indiano es exactamente lo mismo. ¿Han visto? ¿Han visto algunos? Bueno, los de mi grupo vieron hoy día uno que ya está, hoy día le iban a hacer la desvinculación, pero es un coleajo muy versátil. Lo utiliza bastante plástica, lo utiliza bastante cabeza y cuello también, ¿no? Porque cabeza y cuello hace reconstrucciones y resecciones de tumoraciones que son un poco más agresivas, ¿no? Por ejemplo, plástica no llega a hacer resecciones, por ejemplo, de carcinomas epidermoides invasivos, ¿no? Eso lo hace cabeza y cuello. Pero sí hacemos de carcinomas localizados o in situ, o hacemos resecciones de vasocelulares, ¿no? Pero sí nos pasan la voz para la reconstrucción, ¿no? O sea, ellos hacen la resección y nosotros hacemos la reconstrucción por lo general, ¿no? Bueno, luego seguimos con reconstrucción del labio. Bueno, como preámbulo, el labio probablemente es la estructura facial más difícil de reconstruir, no solamente por su composición, sino también por su estructura que es tridimensional, ¿no? El labio, a pesar de tener una buena irrigación, una vez que es lesionado o se pierde por causa tumoral o traumática, es bastante difícil reconstruirlo y muchas veces la reconstrucción es hasta frustrante, ¿no? Como saben, los labios pues es la puerta de entrada de los alimentos, responsable de la fonación, de la parte afectiva, y tiene una complejidad anatómica bien importante, como les decía, ¿no? La región labial tiene una estructura prácticamente tridimensional que está compuesta por músculo, por mucosa y por piel, ¿no? Por eso reconstruirlo es bastante difícil. Acá hay un paréntesis que quisiera hacer porque es diferente reconstruir, por ejemplo, ¿no? Un paciente con fisura labial o con labio leporino, ¿no? Es diferente reconstruir un paciente de ese tipo que reconstruir un paciente por una causa adquirida, ya sea tumoral, ya sea traumática. ¿Por qué? Porque en un paciente que, por ejemplo, en una fisura labial, tenemos las estructuras están ahí, solamente están mal distribuidas o mal implantadas. Y justamente el arte, que es en base a colgajos, o la cirugía, que es en base a colgajos, que se llama queiloplastía, lo que hace es utilizar ese tejido que está presente para reconstruirlo. Pero cuando es de causa traumática o adquirida, no tenemos el tejido. No tenemos el propio tejido que forma el labio. Entonces es mucho más complejo repararlo, ¿no? Entonces, bueno, la irrigación, súper bien irrigado el labio superior está irrigado por las arterias coronarias labiales, inferiores y superiores. La inervación está dada por el nervio infraorbitario, también por la rama bucal del nervio facial, tanto el labio superior como inferior, ¿no? Acá es importante, sobre todo esta parte, como hablábamos de reconstrucción y de las subunidades,
es importante que conozcan las subunidades del labio, que de verdad es bien complejo reconstruirlos. En una fisura labial, como les decía, es un poco más sencillo, y el gol estándar para un resultado natural y adecuado es reconstruir esto, ¿no? Que es el arco de Cupido, ¿no? Teniendo el arco de Cupido ya realmente es un buen resultado el que vas a tener. Pero bueno, tenemos estas estructuras que son las columnas del filtro, ¿no? El número 2, que todo esto es el filtro, ¿no? El número 3, que es el arco de Cupido. El número 4 es la línea blanca del labio superior. La línea blanca básicamente es la línea de la mucosa seca que separa la mucosa seca de la mucosa húmeda, ¿no? Luego tenemos el número 6, que es la comisura labial, y el vermellón, ¿no? El vermellón acá, todo el vermellón acá. Es complejo reconstruirlo, ¿no? Todas esas subunidades. Entonces, para reconstrucción labial, lo mismo. Bueno, siempre tratar de clasificar las heridas, ¿no? En cuanto a complejidad, a profundidad. Pueden haber heridas labiales simples que solo comprometen piel y mucosa, heridas complejas que ya comprometen estructuras más profundas, o hay pérdida tisular, pérdida de mucosa, pérdida de piel, de músculo, quemaduras porque tienen una evolución diferente, y tumores, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Entonces, existen una gran cantidad de colgajos para reconstrucción labial. Miren toda la cantidad de colgajos que hay. No los voy a describir todos, solamente quería indicarles que la mayor parte de colgajos que se realizan para reconstrucción labial son los colgajos de tipo BI, en algunos casos, colgajos de rotación y avance, y los colgajos de lengua. Esos son los tres principales colgajos que se utilizan. Ahora, cada uno de ellos pues tiene un nombre y apellido: Acuplastia de Combre, colgajo de Standler, todos esos, pero es una combinación de colgajos de avance, de colgajos de rotación o de rotación y avance, y de colgajos de lengua, ¿ya? Esos son los tres principales colgajos. Por ejemplo, para reconstrucción del labio no se hace microcirugía, porque no existe un colgajo que sea tan pequeñito y que tenga las estructuras similares a lo que tiene el labio propiamente. Con respecto a eso, el labio, por ejemplo, se puede reconstruir dependiendo del porcentaje comprometido. Incluso uno puede hacer una resección y hasta cierre directo de hasta un 25% o 30% de una lesión del labio. Puede cerrarlo de manera directa sin alterar mucho la estructura, sin alterar mucho la función también, ¿no? Entonces esto no, tampoco, pero quería mostrarle, por ejemplo, este colgajo, ¿no? Este colgajo, que se llama colgajo de Karapansyk, es un colgajo de rotación y avance. Y ese es un típico ejemplo de los colgajos que se utilizan para reconstruir la nariz, ¿no? Perdón, el labio, ¿no? Ese es un colgajo de rotación y avance, por ejemplo. ¿Saben cómo se llama este triángulo? ¿Alguno se acuerdan del triángulo de? Así es, el triángulo de Burrow. Así es. Entonces, estos triángulos se utilizan para los colgajos de avance. Yo hago este triangulito y es como que todo este tejido que he cortado va a hacer que el tejido alrededor se estire. Y eso ya estoy avanzando la piel. Y no solamente eso, toda esta incisión completa que viene desde arriba va a hacer que el colgajo rote, ¿no? Entonces, acá lo vemos ya de manera esquemática, ¿no? Entonces, la mayor parte de colgajos que se utilizan son colgajos de rotación y avance, la mayor parte. Y los otros son los colgajos de lengua, ¿no? ¿Dónde están los colgajos de lengua? Acá están. Sí, ya está. Que son los colgajos de lengua, ¿no? Existen varios diseños de los colgajos de lengua, ¿no? Los colgajos de lengua tienen que saber que son colgajos en dos tiempos, ¿no? Uno eleva una porción de la lengua, la sutura al defecto, y tiene que dejar la lengua suturada al defecto 3 semanas. Después de 3 semanas, hace la sección del colgajo y hace la plastía, ¿no? Y esos son todos los diseños que se pueden utilizar para un colgajo de lengua, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un colgajo bipediculado, acá tenemos un colgajo monopediculado, ¿no? Un colgajo igual monopediculado, un colgajo en martillo, ¿no? Todos esos colgajos o todos esos diseños se pueden utilizar para la reconstrucción labial, ¿ya? Entonces, lo digo de manera genérica porque de repente mencionarles colgajo por colgajo no tiene sentido, porque hay una cantidad de colgajos con nombre y apellido, pero lo principal es que para reconstrucción labial, colgajos de rotación y avance,
colajos de lengua principalmente, ¿ya? Dependiendo del efecto. Y bueno, la verdad que reconstrucción labial es un tema bien complejo porque es bien difícil reconstruir el labio. No hay tejido, no hay colgajo que tenga la misma composición, que sea por lo menos cercano a la lesión. Y bueno, luego pasamos a reconstrucción de la región geniana o de mejilla, ¿no? Igual la mejilla, como les decía, se divide igual en subunidades, ¿no? La mejilla, la subunidad 1 es la subunidad infraorbitaria, la 2 es la preauricular y la 3 es la región mentoniana, ¿no? Todas esas regiones idealmente deberíamos reconstruir. Entonces, sí, bueno, es uno de los elementos más importantes porque está en el centro de la cara, obviamente la mejilla, ¿no? Y en la cara en general los injertos no son muy aceptables estéticamente porque prácticamente los injertos se comportan como cicatriz. Y los de elección son colgajos locales o colgajos a distancia, ¿no? O regionales, ¿no? Siempre en la mejilla tenemos que tratar de ocultar las cicatrices en surcos naturales, dejarlas en la dirección de las líneas de relajación de la tensión o cerca de las líneas de implantación del cabello, ¿no? Siempre hay que tratar de evitar hacer incisiones verticales porque van en contra de las líneas de la tensión y pueden ocasionarnos alguna retracción, y siempre utilizar las líneas del ángel, ¿no? Entonces el cierre primario sí se utiliza para efectos muy pequeños. En pacientes de edad avanzada incluso se pueden resecar lesiones muy grandes porque tienen la piel mucho más laxa y no hay necesidad de hacer colgajos. Generalmente los colgajos locales están indicados para defectos en los cuales no se puede hacer una resección primaria. Volvemos a lo mismo, se pueden hacer colgajos de transposición, como son los colgajos romboidales, como el de Limber, como es este. Se pueden hacer colgajos de avance, como habíamos visto, ¿no? ¿Cuál es el problema de los colgajos, de rotación? ¿Cuál es el problema de los colgajos de rotación o de avance? Es que tenemos que hacer una resección. Miren el defecto acá, ¿no? Tenemos que hacer un decolamiento o un despegamiento de toda esta zona para que toda esta piel me rote y me llegue a cubrir el defecto. ¿Cuál es el problema de hacer decolamientos tan extensos? Que estás desvascularizando ese tejido y el riesgo de que presente un sufrimiento en el postoperatorio o por lo menos se pueda necrosar la parte más distal, ¿no? Siempre conocer la anatomía para evitar lesionar el nervio facial o alguna de las ramas del nervio facial, ¿no? Bueno, es un pliegue, un molde que muchas veces se utiliza para el diseño de colgajos, ¿no? Esos son los colgajos que principalmente se utilizan para reconstrucción de mejilla, colgajos que son solamente de rotación, colgajos faciales, colgajos que se extienden a la región cervical, colgajos que se extienden hasta la región torácica. De manera que cuando el defecto es muy extenso, tenemos que hacer un decolamiento de todo esto. De manera que son colgajos facio, cérvico, torácicos, para efectos muy grandes. Esto ha cambiado un poco, porque hoy en día ya con el uso de la microcirugía de manera rutinaria, muchas veces ya no se tiene que hacer este tipo de colgajos, sino simplemente un colgajo libre, ¿no? ¿Y cuál es el colgajo libre de repente más indicado para cara? No sé si, no creo que hayan visto, ¿no? El colgajo más indicado para cara es el colgajo radial. ¿Y por qué es el colgajo radial? Porque el colgajo radial, que sale justamente de la zona de la muñeca, que más o menos el diseño es a este nivel, es un colgajo de espesor delgado. De manera que si tú lo pones en la cara, el espesor es similar al espesor inicial de la cara. Esta paciente con una lesión tumoral, creo que era un carcinoma si no me equivoco, igualito, se hace la resección y se le hace un colgajo de rotación y avance. Y miren el postoperatorio, ¿no? Bastante aceptable. Ni siquiera ectropion tiene, ¿no? Ni siquiera tiene una eversión del párpado, ¿no? Y para la zona ya preauricular, igual se hacen colgajos de avance o de rotación y avance. Siempre se trata de hacer incisiones como ritidectomía. No sé si saben lo que es la ritidectomía. La ritidectomía es el lifting facial, ¿no? Es la cirugía de rejuvenecimiento facial que se hace en pacientes que tienen un poco más de edad, ¿no? O de la tercera edad.
Las incisiones en una retidectomía generalmente van a nivel de la región preauricular, dan la vuelta a todo el pabellón auricular y se prolongan hacia la región cervical, pero respetando la línea de implantación del pelo, ¿no? Entonces, son esas técnicas que se utilizan para cirugía estética que se pueden utilizar en cirugía reconstructiva, ¿no? Igualmente se pueden hacer colajos cervicales o colajos libres, como les estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, en este paciente, que se le hizo una resección de un carcinoma epidermoide bastante amplia, se le hizo un colajo libre, un colajo lateral del brazo, ¿no? Acá no había posibilidad de hacerle ningún colajo local, ¿no? Así sea fascio cérvico torácico, el defecto era demasiado grande para poder reconstruirlo con un colajo local o regional o a distancia, ¿no? Entonces se le hace un colajo libre, ¿no? Y miren cómo ese es un colajo radial, ¿no? Bueno, pero un colajo lateral del brazo, ¿no? Que también tiene un espesor bastante delgado, ¿no? Es similar al colajo radial, ¿no? Y para la zona 3, que es la región mentoniana, probablemente es la región más compleja de reconstruir. ¿Por qué? Porque tiene que tener una cobertura tanto externa como interna, ¿no? Porque ese nivel justamente es parte de la cavidad bucal, ¿no? En la parte interna. Entonces se tienen que hacer colgajos que utilizar una variedad y una combinación de varios colgajos, ¿no? Tanto colajos cervicales, colajos trapecio, colajos pectoral mayor para reconstruir todo eso solo, ¿no? Creo que acá de repente vamos a ver. Sin embargo, también para la reconstrucción de mejilla se pueden utilizar expansores tisulares, ¿no? Por ejemplo, esta niña que tenía un neum congénito, se le colocó un expansor tisular a nivel cervical, ¿no? Y miren cómo se le hizo colajos, y bueno, ese ya es después de bastante tiempo, ¿no? Pero se le hizo resecciones concéntricas múltiples y se utilizó todo ese tejido para poder reconstruir esa zona, ¿no? Y el resultado es bastante bueno porque lo más importante cuando uno reconstruye esa zona es que no ocasione ningún tipo de déficit funcional. Me refiero a que no haya ninguna retracción del párpado, que no haya ninguna eversión a nivel de la comisura labial, o que no haya ninguna retracción a nivel de la cobana o del ala nasal, ¿no? Básico. ¿Ya? Entonces la reconstrucción de mejilla es un poco más complejo. Sin embargo, como te digo, como les decía, hoy en día, con el advenimiento de la microcirugía en algunos lugares, que se hace ya de manera rutinaria, podemos reconstruir prácticamente cualquier defecto. Luego pasamos a reconstrucción del cuello. Probablemente es la zona donde podemos encontrar pedículos o vasos más grandes, ¿no? O de un diámetro bastante importante, ¿no? Hay elementos vasculares, viscerales y nerviosos importantes, ¿no? Su morfología siempre va a variar con la edad, con el sexo, la obesidad, ¿no? Que hoy en día está tan tratada, ¿no? Generalmente es 8 centímetros para el hombre, 7 centímetros para la mujer, en promedio. Importante conocer los triángulos que se forman por la distribución muscular, porque nos van a servir como parámetro para no lesionar justamente estas estructuras viscerales y vasculares importantes, ¿no? En cuanto a la vascularidad, tanto arterial como venosa, a nivel del cervical, como sabemos, se van a localizar las arterias carótidas primitivas, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, al igual que las arterias yugulares anteriores y posteriores, ¿no? Justamente la idea es tratar de conservarlas o no lesionarlas para evitar cualquier riesgo de sufrimiento vascular posterior, ¿no? Entonces, en la región cervical, probablemente uno de los procedimientos más utilizados y más sencillos son los injertos de piel, más no los más recomendables. ¿Por qué? Porque los injertos de piel, sobre todo los injertos de piel parcial, como sabemos, tienen menor espesor de dermis, y al tener menor espesor de dermis se van a contraer más. Y miren este paciente, ¿no? Por más que se le colocó un injerto de piel, miren cómo, a pesar de la colocación del injerto de piel, persiste la retracción. Se pueden hacer igualmente colajos locales, ¿no? Este es un paciente que se le hizo una resección de una tumoración a nivel cervical y se le hizo un colajo muscular del músculo pectoral mayor, ¿no?
Colajo de rotación, miren cómo se talla el colajo, se hace la rotación del colajo, y miren cómo el colajo cubre de manera completa el defecto, ¿no? Como les decía, en algunos casos la zona donante da para cerrarlo de manera directa, pero en algunos casos el colajo es tan grande y el defecto de la zona donante queda tan grande que hay que coberturarlo con un injerto de piel. En ese caso habría que colocar un injerto de piel. Igualmente se pueden hacer diferentes tipos de colajos libres. Creería que hoy en día lo más indicado para reconstrucción cervical son los colajos libres. En este caso se le hizo un colajo de perforantes de la arteria toracodorsal, que es el pedículo principal del músculo dorsal ancho, ¿no? Entonces es así como, esa es la primera fase de un colajo o de la realización de un colajo libre, ¿no? Este es el colajo, ¿no? Este es el pedículo, ¿no? Que son perforantes de la arteria toracodorsal, y como les decía, se hace la anastomosis microquirúrgica con una arteria y vena receptora, ¿no? Y miren, vemos los resultados, ¿no? Pues, cómo mejora la flexoextensión del cuello o el colajo. Obviamente los colajos tienen más espesor, no se retraen o se retraen mínimo, ¿no? Es por eso que se pueden conseguir estos resultados con la colocación de un colajo libre, ¿no? Así que siempre para la región cervical, lo más indicado que colajos locales que ocasionan morbilidad de la zona donante, más indicado que colajos regionales que también ocasionan morbilidad de la zona donante, son los colajos libres, ¿no? Y miren cómo el resultado es bastante bueno, ¿no? Miren cómo mejora la flexoextensión del cuello, ¿no? Igualmente. Entonces, ya para terminar, ese es el caso de un pacientito, ¿no? Que a los 12 años se quemó casi un 70% del cuerpo, de manera que no teníamos prácticamente zona donante para poder coberturar o reparar el cuerpo, quedó con muchas secuelas retráctiles. Y a él se le hicieron múltiples injertos de piel, se le colocó un expansor tisular o dos expansores tisulares, y se le hizo un colajo libre para cobertura de toda la región de la mejilla y parte de la región cervical, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que generalmente cuando uno habla de reconstrucción, no solamente cervical, sino de la cara o de la cabeza y el cuello, normalmente tenemos que utilizar no solamente un colajo, sino tenemos que hacer procedimientos múltiples colajos, uso de expansores tisulares, en algunos casos injertos de piel, ¿no? Pero la idea es realizar una cobertura completa del defecto a través de lo que tenemos disponible, ¿no? Y como les decía, siempre centrarnos ya no en una escalera reconstructiva que parte de lo más sencillo a lo más complejo, sino de un ascensor reconstructivo que puede subir y bajar en cuanto a complejidad en base al defecto y en base a la capacidad que tenga el cirujano con respecto a los procedimientos que se pueden realizar. Bueno, eso es prácticamente todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan con respecto a...? Yo sé que de repente es algo nuevo para ustedes el tema de colajos, porque existen una gran infinidad de colajos. Para cada zona hay más colajos, o sea, le he presentado los principales, ¿no? Para cada zona, pero existen más colajos. Y ahora, como les decía, con el uso de los colajos libres de manera rutinaria, existen cada vez más, se están investigando varias perforantes de diferentes músculos que se pueden utilizar para hacer colajos libres. Cada vez más pequeños, algunos más grandes, pero al final, ¿qué conseguimos con hacer un colajo libre? No tener una morbilidad de la área cercana que vamos a reconstruir, porque ya de por sí está lesionada, y hacer un colajo local o regional para reconstruir también va a ocasionar morbilidad de la zona que está cercana y ya de por sí está lesionada. Entonces, creería que los colajos libres hoy en día ayudan bastante a tratar de evitar justamente esa morbilidad de los colajos locales o colajos regionales que se utilizan para reconstruir la zona afectada. ¿Alguna pregunta, alguna duda?